Bueno, buenos días para todos. Un abrazo, muchas bendiciones. Gracias por estar aquí con nosotros y acompañarnos en esta mañana. Y algo que estaba comentando cuando me acerqué a la cruz es que en esta semana hemos estado de emoción en emoción, de regocijo en regocijo, y ese es el tema de hoy, mis emociones. Pero quiero compartir con ustedes en esta mañana un video el cual Dios puso en nuestro corazón y quiero que nuestro técnico lo puede colocar ya. This is revival. It isn't hype. It's ordinary people crying out for a move of God in our generation. And I'm here to talk to everybody in this room who is hungry. What an honor. What an honor it is to be here. Revival's real. It isn't just a story we've heard about. It's come. And it's not just come here today, but it's about to spread out to the nations. It's about to spread out to the United States. And I'm here to talk to every young person in this room. I just gave my life a year and a half ago to Christ, and it has been the greatest thing I have ever done. I left everything, and I'm here to talk to every young person in this room. Forget the job, forget the girl, forget the guy, forget everything. He's worthy. He's worthy. And I'm here. And I'm just saying, oh, it's such an honor. If you don't feel that joy inside of you, I don't know what's going on. It's real. Y lo que quiero decirles en esta mañana es que esto es un resultado también de unos intercesores que tenemos en nuestra congregación. Somos una iglesia virtual. Somos un equipo virtual. Pero veo que el Espíritu Santo está tocando los corazones de nuestros intercesores y vemos ya resultados de esas oraciones. Vemos que Dios está llamando a esos corazones porque estos tiempos son muy, muy delicados, son muy en los cuales nosotros no sabemos los pensamientos de Dios y cómo Él va a mover todo sobre la faz de la tierra. Entonces, comenzando mi mensaje, usted se podría hacer en este momento la siguiente pregunta. ¿Qué son las emociones? Precisamente, ¿a qué se refiere usted cuando habla de sus emociones? Cuando usted dice estoy emocionado, estoy emocionada, estoy, mejor dicho, que no quepo en esta ropa, pero hoy estoy que no sé, no me hallo. Pero hablando de qué son las emociones, mi respuesta sería la siguiente. Las emociones son las actuaciones enérgicas e intensas de las inclinaciones y la voluntad del alma. Perdón, ¿estás acá? Eso, levante su mano. Las emociones son ¿qué? Las actuaciones de una energía intensa, de una inclinación y con la voluntad del alma. Dios ha dado al alma humano Dios ha dado al alma humana dos capacidades centradas. La primera es un entendimiento a través del cual tú y yo nos examinemos y juzguemos las cosas que examinamos. La segunda es la capacidad que nos permite observar las cosas, no como unos asistentes, unos simpatizantes, unos espectadores indiferentes, sino como quienes, agradados o no agradados, nos gustan o no nos gustan, las aprobamos o las rechazamos. A veces llamamos a esta segunda capacidad inclinación.
y es la relación a nuestras decisiones. Por eso solemos llamar voluntad, porque cuando la mente ejerce su inclinación o voluntad, es cuando nosotros a veces decimos, es como que me estuviera refiriendo a mi mente como el corazón. Las capacidades del alma son, pues, las del entendimiento y de la voluntad para responder a aquello que entiende. Si estamos comprendiendo, iglesia. Bueno, vamos a ver si los que tienen apagada la cámara estarán entendiendo. Hay dos maneras en las cuales los seres humanos responden con nuestras voluntades. Con nuestras voluntades, no la voluntad de Dios. Una de esas dos razones es que tú te puedes acercar a las cosas que ves y que te gustan de ellas y las apruebas. La segunda es que tú te puedes alejar de las cosas que ves y las rechazas. En estos actos de la voluntad difieren grandemente en grado de una intensidad. ¿Por qué? Porque hay unas inclinaciones de gusto o disgusto que apenas logran moverte de una total apatía. Pero hay otras en el que el gusto o el disgusto es más fuerte hasta el punto de ser tan fuerte que nos lleva a actuar con propósito y energía. Eso es tu voluntad, mi voluntad. Entonces a estas actuaciones enérgicas e intensas de la voluntad las podemos llamar emociones. Pero entonces Dios ha usado a nuestra iglesia promesas y bendiciones, no a esta. No me gusta cuando por ahí algunos dicen a esta. Es como decirle a esta, uy, sí, esta, uy, no. Dele más amor a la iglesia. Nuestra iglesia, promesas y bendiciones. Entonces, la formación tiene mucho que ver con las emociones, mis amados. ¿Por qué? ¿Quién puede negar que la formación tenga como ingrediente fundamental las emociones? Me explico. Las acciones vigorosas y enérgicas de la voluntad es donde la formación que Dios requiere no consiste de emociones debiluchas, pálidas y sin vida, que escasamente logran desalojarte de una apatía. En su palabra, Dios insiste en que seamos serios espiritualmente enérgicos. Lo estoy viendo en el equipo de intercesión. ¡Wow! Me sacuden cuando están intercediendo. Eso me encanta. Entonces, cuando nosotros espiritualmente estamos enérgicos, tenemos nuestros corazones vigorosos, comprometidos como cristianos o con el cristianismo. Y por eso la palabra de Dios nos dice, y tenemos que mirarlo, en el capítulo, escúchelo y mírelo conmigo si tiene ahí su Biblia, me demoro un poquitico, ya lo tengo acá. Romanos capítulo 12. En el versículo claro 11 nos dice, 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Lo primero que yo me imagino al vigilante que está a la entrada del cielo es hacerle, como cuando usted va a entrar a un lugar y que le hacen requisa. Me imagino cuando te hacen la requisa y dice, ¿dónde te dejó la pereza? Porque en la tierra te vi muy perezoso. Entonces la parte final de este versículo nos dice que seamos fervientes ¿en qué? En espíritu, sirviendo al Señor. Y si miramos rápido, pero rapidísimo, vamos a la palabra en el capítulo, óigalo, 10, versículo 12. Ahora pues, Israel, ponga su nombre ahí. Ahora pues, Jorge, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que ande en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. El mismo que te requisó por la pereza te va a decir, espere, un momentico, antes de que siga. ¿Usted le temió a Dios? Sí, yo le tuve un miedo. No, le temió, le tuvo temor. No sé, explíquemelo. No, entonces no entendió. Porque si usted le hubiera temido, sabía en qué caminos tenía que caminar.
Y entonces sabía cómo lo tenías que amar porque Él es puro amor. Para que le puedas servir a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Entonces la palabra nos está diciendo muy claro que si yo no lo amo con todo mi corazón y con toda mi alma, entonces va a pasar lo que dice aquí en el 6, en el capítulo 6 del mismo Deuteronomio. Oye, ponga tu nombre otra vez ahí, yo pongo el mío. Oye, ¿qué te dice Deuteronomio capítulo 6? Capítulo 6, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Cuando el Espíritu Santo le dijo al que escribió Deuteronomio, hágame el favor y me colocas esto, de esta forma. Y estas palabras que yo te mando hoy, no para ayer, ni para antier, ni para pasado mañana, ni para... No, que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y vuelve y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, como estás hoy, y andando por el camino que estás caminando, y al acostarse y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Aquí las tendrás. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Oiga. Esto es impresionante. Estos 3 versículos son tremendos para un pueblo que oye su palabra cada 8 días como ustedes. Esto es tremendo. Iglesia, promesas y bendiciones. Esta participación viva y vigorosa del corazón es una verdadera formación, mis amados. Viene como resultado de una circuncisión espiritual, de una restauración a la cual pertenecen las promesas de la vida de parte del Espíritu Santo para tu vida y para mi vida. Y si miramos lo que nos está diciendo allí en Deuteronomio capítulo 30, allí muy clarito, perdón que me perdió, en el capítulo 30 del versículo 6, ¿qué te dice? Y circundirá Jehová tu Dios tu corazón. Y al circuncidar tu corazón, él dice ahí, ¿qué dice ahí? Hará con tus generaciones lo mismo, con tu descendencia, para que ellos también, tus hijos, tus nietos, bisnietos, tataranietos, la 4ª generación, él la reclama. Ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Iglesia, hoy es un día de abrir el entendimiento a todo lo que nos está diciendo el Espíritu. Iglesia, promesas y bendiciones. No tenemos una seriedad en nuestro cristianismo si nuestras voluntades no están vigorosamente activas. Y definitivamente no somos nada. Somos una religión más de cualquier secta en la cual el diablo está ahí sentado. Porque las realidades espirituales son de tal magnitud que si nuestros corazones han de dar respuesta adecuadas a ellas, deben de ser con un poder y una energía. No hay campo en el cual el esfuerzo de tu voluntad sea tan necesario como lo es el de las cosas más hermosas espirituales. Aquí, como en ninguna otra parte de lo que nos dejó el Espíritu Santo, inspirando sus promesas escritas debido a esto, es que cuando Él dejó las promesas escritas, dijo, se las dejo porque tienen una odiosa tibieza. La formación verdadera es poderosa. Y a medida cuando avance en el mensaje, me vas a entender de lo que le estoy diciendo. ¿Por qué la formación verdadera es tan poderosa? Porque tiene poder, y cuando tiene poder se manifiesta en primer lugar en tu corazón. ¿Para qué pides al Espíritu Santo en ti y le pides lo que nos enseñó la Pentecostal, la unción? No. Usted va a llegar al cielo haciendo no, padre, le van a poner una mano así, pare, yo, pare, pelota de ping-pong, pare, lo para. Es por esto
que quiero decirles en esta mañana, que la palabra se refiere a una verdadera formación. Es el poder de la piedad, como distinta a todas las apariencias externas que manejamos con esas dobles fachadas, el hombre, yo creo que el hombre maneja como 10 o 15 fachadas. Porque el hombre que hace propuestas en los negocios no lo hacen lo mismo en el amor, es una fachada y otra fachada. El hombre que viene a la iglesia cristiana, que viene con una fachada, pero cuando siente la fachada de la palabra que le da martillo, y dice, no, esa fachada no me sirve. Y lo vamos a ver. Segunda de Timoteo, escríbalo. En segunda de Timoteo dice la palabra muy claro, en el capítulo 3, versículo 5, y vea lo que dice las fachadas, o las fachadas. ¿Qué dice? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Entonces, mucha gente viene a la iglesia con una apariencia de piedad, pero están negando la eficacia de ella. Entonces, el Espíritu Santo, que es un espíritu de santidad y poderoso, mira que en la emoción que ese hombre, esa mujer está transmitiendo, no es una emoción, sino de un cristiano no genuino. Y es lo que nos está pidiendo, que seamos cristianos genuinos. Por eso las escrituras dicen en 2 de Timoteo 1:7 que Dios no nos da un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Cuando usted recibes al Espíritu Santo, la misma palabra te dice que eres bautizados en el Espíritu y en fuego. Mateo capítulo 3, versículo 11. Y este fuego, ¿qué representa? Las emociones que vienen de santidad del Espíritu, porque es que no está diciendo el Espíritu de perdón, de espíritu de gozo, es el Espíritu Santo, de buenas emociones santas que producen en nosotros, haciendo que tu corazón y mi corazón ande dentro de nosotros, como te lo dice en Lucas capítulo 24 y 32. Capítulo 24, versículo 32, escríbalo y después lo lees. Por eso a veces la misma palabra nos está diciendo y nos hace comparaciones en nuestra relación a las cosas espirituales y aquellas actividades seculares a las cuales los hombres agotan mucha energía en su trabajo, en crear ideas, en crear cosas, y botan la energía allí toda la que puedan. Y hablan y manejan y se mueven y tienen de todo allí en esos pensamientos. Pero mira lo que te dice Primera de Corintios, en el capítulo 9, versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Entonces la palabra nos está diciendo, allí corran. Pero en Efesios 6:12 te dice, luche. Y también llega y te lleva a Primera de Pedro 5:8, y te dice, agonice por este premio y pelee contra tus enemigos que son muy fuertes. Entonces te lleva a Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 18, libra una guerra. Entonces la iglesia tiene la gracia, tiene muchos grados para esa gracia. Y hay cristianos que todavía son débiles, en los cuales los actos de su voluntad hacen las cosas espirituales como no tuvieran poca fuerza, como que Dios fuera más débil que el diablo y que el pecado, y por eso no crece, se mantienen como árboles bonsai, enanos, y no pasan de la misma oración. ¿Por qué? Porque no ejercitan, porque se la pasan, no van. Llegó la hora de interceder o de orar, y entonces oran con lo mismo, con la misma guapanera, el mismo chocolate, el mismo pancito. Se le volvió rutinario las mismas palabras y no van a crecer. Y no obstante, estas emociones de estos cristianos que tienen que ser verdaderos hacia Dios son más fuertes que sus emociones naturales y pecaminosas. Por eso allí en la escritura del capítulo en el Evangelio de Lucas, allí en Lucas capítulo 14, mira lo que te dice en el versículo 26, y dice la palabra de Dios, tremendo, si alguno viene a mí y no aborrece
y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Eso, y váyase. Se lo ha dicho, pero usted todavía. Y vas a pasar por peleas, más cuando te estás enamorando. Y le apareció el genuino y la genuina, y le botas toda la energía, toda la emoción, y deja a Dios allá diciendo, vaya, disfrute, baile, coma, compre, detalles, coquetee, y después las colchitas esas que te gustan. No. Todo genuino discípulo de Cristo ama más que a su padre y a madre, a mujeres, hijos, hermanas y hermanas, y aún también su propia vida. Esto es lo que te dice Lucas 14:26. Grábeselo, iglesia, si usted todavía, ahora te volviste abuelo, abuela y nieto, y se vuelve el que, ¿para qué sirven los abuelos en los paseos? Para cuidar los bolsos, no sirven para más, y usted ya corra con los bolsos, y corra para acá, ay, mis hijos, ay, mi nieto, cuidado, los deja de entrar al agua, cuidado, se le cae y se le raspa. Ay, perdóneme, me tocaba decirlo, lo tenía aquí amarrado. Que les dé risa. Iglesia, promesas y bendiciones. Le pido toda su atención para lo siguiente que voy a mencionar. Dios, quien nos creó, Él sabe por qué nos creó. Y no solo nos ha dado emociones, sino que también ha hecho que sean muy directamente la causa de nuestras acciones. Póngale cuidado. No tomemos decisiones ni actuemos a no ser que el amor, el odio, el deseo, la misma esperanza, el temor o alguna otra emoción nos influencie. ¿Por qué? Porque esto es cierto tanto en los asuntos seculares como en los espirituales. No podemos decir que nosotros en la parte espiritual no venimos a sentir eso. Y esta es la razón por la cual muchas personas escuchan que la palabra de Dios les habla de cosas de importancia infinita, de Dios y de Cristo, el pecado y la salvación, el cielo y el infierno, pero no tienen efecto alguno sobre sus actitudes y sus comportamientos. Sencillamente lo que oyen no les afecta, como lo veo yo cada domingo con muchos. Yo a veces hablo con algunos y yo digo, pero todavía en eso, cuando termino la llamada, digo, wow, entonces está viniendo a cine a ver la película porque pagó el diezmo y entonces le gustó, no le gustó, y se va a hacer lo que le gusta hacer. Entonces el Espíritu Santo no está tocando tus emociones, o usted no está mirando sus emociones. Y atrevidamente afirmo, iglesia, que jamás la verdad espiritual alguna cambiará la conducta o la actitud de una persona que no haya, sin haber despertado sus emociones, nunca podrá entender la clase de pecador que puede llegar al arrepentimiento para la salvación. Un cristiano que no despierta de su frialdad espiritual, la verdad no le va a afectar su corazón, así yo se lo diga con chistes, con figuritas, así le brinque, así me ponga, yo no sé cómo me ponga, porque sus emociones así son de importantes. Entonces, mis amados, en Mateo capítulo 22, dice la palabra allí algo muy claro. ¿Qué dice la palabra en Mateo capítulo 22? En este capítulo 22 de Mateo, en el versículo 37 al 40 dice, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué quiso decir aquí el Señor? ¿Usted está cumpliendo ese mandamiento? Tiene muchas emociones. ¿Dónde está la emoción para cumplir ese mandamiento? Por eso vemos que en este primer y gran mandamiento, y como es el segundo que es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo, el apóstol Pablo enseñó lo mismo en Romanos 13:10 cuando dijo, el cumplimiento de la ley
ley es el amor. Y en 1 Timoteo 1:5 dijo, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido en un corazón limpio. ¿Cuántos dicen amén? Entonces en 1 Corintios 13, yo no le puedo pedir a mi pastor amor cuando yo no tengo amor. Yo no le puedo pedir a mi esposo amor cuando la mujer no tiene amor. Yo no le puedo pedir a mis hijos cuando los padres no tienen amor. Por eso Pablo en 1 Corintios 13 habló del amor como la más grande, la más grande emoción o efecto del cristianismo, por su alma y por su esencia. Porque si no hay conocimiento sino del amor de la carne, si toco, es que me aman. Si no toco, no me están amando. Si me están entendiendo, ¿no? Entonces, en Corintios 13 dice los dones y las actividades de ellos son muy fenomenales, pero no tienen ningún valor alguno cuando que lo que usted hizo fue por una emoción sin amor. Entonces, comprobando que queda, pues que nuestras emociones son el eje de una formación auténtica. El amor no es tan solo una de las emociones, sino la mayor de ellas. Y por decirlo así, la fuente de todas las demás. El amor es el primer fruto de los 9. Los 8 se cobijan y entran en el uno solo. El poderoso es el amor. Por eso el amor que surge el odio. Y el odio por las causas que son contrarias a aquellas que tú amas. Porque cuando hay un amor vigoroso y afectuoso hacia Dios, tú amas a tus pastores, tú amas a tus consiervos, tú amas a tu iglesia. No le dice esta, sino esta en mí. No, amo a mí, nuestra iglesia, promesas y bendiciones. Se lo tengo que repicar. No estoy bravo, estoy contento. Te das una gratitud a Dios. Tienes una bondad, un gozo en Dios cuando experimentas su presencia. Porque cuando usted está en una iglesia que usted tiene amor, Dios dice, yo le tengo que entregar a ese, a Jacinto, a Pinea, a Chaparro, a Martica, a Juliana, le vengo a Miriam, le tengo a Pepito, a Pepita, mire, le tengo a este. Y usted, no, este amor, ¿por qué me siguen dando a mí? Porque usted brota amor. Mírenle las caras a los que tienen, aunque sea la pantalla prendida. Mírenle cuánto amor tienen. Entonces, es triste sentir ausencias, esperanzas de un fruto, de un futuro, sin disfrutar de Dios. Y de no tener un celo por la gloria de Dios. De la misma manera, amor por nuestro prójimo produce en nosotros todo lo que además debemos sentir hacia ellos. ¿Usted se imagina yo viniendo aquí a predicar a mi gusto, para mi gusto, y sentirme a gusto, para hacer todo lo que le gusta a gusto? No. Yo tengo que darles amor, transmitirles con todas estas palabras, se lo aseguro delante de Dios, yo sí las envío con amor. Porque la formación de la santidad o de un hombre que anda en santidad o una mujer es sobresaliente en la palabra, porque fue una formación de una emoción santa. Y por eso me voy a enfocar en lo siguiente, en 3 cosas grandes. En 3 hombres grandes, incluyendo a nuestro maestro mismo, para demostrar la verdad de lo que les estoy diciendo esta mañana. Primero consideraremos al rey David. Este hombre, según el corazón de Dios, quien nos ha dejado en los Salmos un vivo retrato de su formación. En sus canciones santas no son ni más ni menos que el derramamiento de una devoción santa. En ella vemos un humilde y ferviente amor por el Padre, por su Dios. Una admiración de su gloriosa perfección y maravillosa obra, y unos deseos y una añoranza del alma hacia Él. Existiéramos nosotros así, ¿cierto? Vemos el deleite y la alegría en Dios. Vemos que Dios, cuando lo escuchaba, se deleitaba. Le daba una dulce gratitud por su gran bondad. El mismo santo Dios se regocijaba en su favor, en suficiencia y en fidelidad. Usted sigue
luchando en la tierra porque no sabes comunicarte con el Padre. Porque usted cree que el Padre está allá sentado, yo no sé qué estará haciendo, paseando, sacó el carro y se fue a pasear al infinito. Él está ahí donde usted está, ahí te está mirando el corazón. Nosotros no podemos ver amor por deleite. En el pueblo de Dios tiene que haber un gran deleite por esta palabra, por sus ordenanzas. Una tristeza por tener pecado. El mismo David tuvo esa tristeza. Y nosotros tenemos que tener tristeza por aquellos que andan en pecado y no se pueden salir del pecado. Y debemos tener un ferviente celo por Dios en contra de todos estos enemigos. Estas expresiones de emoción de los salmos tienen especial relevancia, para nosotros. Los salmos no solo expresan la formación de este hombre en la santidad, porque David, después de haber reconocido su pecado como rey, llegó el momento en que fue inspirado por el Espíritu Santo para hacer cantos en la oración pública para todos nosotros los que seguíamos las generaciones siguientes, tanto en esos días como en los días del día de hoy, o lo que somos los de ahora. Paso rápido al otro, Pablo. Pablo, según la palabra, dice que él parece haber sido un hombre, ahí está llegando, haber sido un hombre de una vida emocional altamente desarrollada. ¿Por qué? Porque especialmente en lo que es el amor, él se refiere, era que sus cartas dejaban ver esto claramente, un ardiente amor por Cristo. Y eso parecía que lo encendía, lo consumía, él lo dice, y se contemplaba a sí mismo como sobrecogido por esa santa emoción que tenía, impulsado por ella para seguir adelante en su ministerio a través de todas las dificultades y todos los sufrimientos que tuvo este gran varón de Dios, porque ese era un tremendo varón, o es un tremendo varón, porque todavía existe en los cielos. Y por eso nosotros en 2 Corintios capítulo 5, 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Yo no voy a conocer a ninguno de ustedes más por la carne. Y aún así a Cristo conocimos según la carne y ya no lo conocemos así. Por eso también sus cartas están llenas desbordantemente de amor por los cristianos. En 2 Corintios 12, 19 dice que él habla de un tierno y afectuoso cuidado por ellos. En 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 y 8 dice que con frecuencia hablaba de sus añoranzas y deseos afectivos hacia ellos. En Romanos 1, 11, que tanto lo estudiamos, a menudo Pablo expresó la emoción del gozo y se regocijaba con gran gozo. En Filemón, también en Filemón, versículo 7, de gozarse mucho más. En 2 Corintios 7, 13. Pero en 2 Corintios 6, 10 nos dice que se regocijaba siempre. Y en 2 Corintios 1, 12 dice que él hablaba siempre al respecto de esto. Y en Filipenses 1, 20 Pablo hablaba de su esperanza. Porque en 2 Corintios 11, 2, 3, él decía, mi celo piadoso. Y por eso en Hechos, capítulo 20, 19, 31, fueron lágrimas de tristeza por lo que estaba pasando. Entonces él siempre escribía de un grande y continuo dolor en su corazón debido a la incredulidad de lo que está pasando. Porque la gente cree que, y yo no le pongo atención a esos los cristianos, ay, ese pastor lo quiere a uno, es dele, y yo no sé cuándo voy a dejar de pecar, y yo no. Usted no sabe en cuánto nos hiere Romanos 9:2. Esa incredulidad a un pecador. Esto es un celo espiritual, mis amados. No es necesario mencionarlo, ya que es obvio que a través de la vida del apóstol, él sintió por Cristo un celo espiritual. Hoy en día la gente no siente eso, sino celo por su casa. Celo que aquí en mi casa, no.
Si alguno de nosotros puede considerar estos relatos escriturales de Pablo sin ver que la formación de Pablo era una formación de emociones, debe ser que tiene la extraña capacidad de cerrar sus ojos a la luz que le brilla en la cara a toda esta verdad. Por eso vemos que el apóstol Juan era un hombre cortado de la misma tela. Sus escritos ponen en claro que era una persona de una vida emocional profunda. Él se dirige a nosotros los cristianos que nos dejan lo que nos escribió de una manera realmente muy tierna y conmovedora en sus capítulos de Juan, en Apocalipsis. Sus cartas nos respiran solamente amor, y un amor muy ferviente, como si él estuviera hecho de afecto dulce, como una melcocha, pero con mucha santidad. La única manera de comprobar esto que digo sería ponernos a leer toda la totalidad de sus escritos. Y para terminar, no lo puedo dejar por fuera, el mayor de todos estos, Jesucristo. Jesucristo mismo tenía un corazón asombroso, tierno y afectuoso, porque a la vez que expresaba su justicia fuerte, con emociones santas, tenía el más fuerte amor por Dios y por los hombres, el ardor y el vigor más grande que haya existido sobre la faz de la tierra. Este amor santo fue el que triunfó en Getsemaní cuando luchó, como dice allí, con temor y dolor, cuando su alma estaba ya muy triste. En Mateo 26:38, su alma estaba muy triste hasta la muerte. Y vemos que durante sus días en la tierra, Jesucristo, que tuvo una vida emocional poderosa y profunda. ¿Usted qué cree? Que él se la pasaba como nosotros, que pensando en esto y en aquello, él estaba en sus emociones concentradas en una formación del Padre de todo lo que iba a suceder y que no podía decir que no. Si usted quiere, míralo en Juan 2:17, que dice el gran celo por Dios. Ahí lo dice. El celo de tu casa me consume. Pero si lo lees en Marcos 3:5, dice, su tristeza por el pecado de los hombres lo tenía entristecido por la dureza de sus corazones. Esas emociones de Cristo, bregando a manejarlas, viendo a tanto hombre pecador como vemos al día de hoy. Mira, iglesia, promesas y bendiciones. Consideremos el pecado como la miseria de todos nosotros y como la gente impía de Jerusalén, que en Lucas 19:41 irrumpió en lágrimas cuando dijo, y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella diciendo, y así lo dice, ¿y quiere lo leemos? Lo vamos a leer, porque creo que de pronto por aquí no me aparezca un Santo Tomás. ¿Qué dice la escritura allí? Lucas capítulo 19. Mire lo que dice. Versículo 41, mis amados. Dice allí la palabra, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Bonitas palabras afectuosas de despedida del Maestro a sus discípulos la noche antes de ser crucificado. De todos los mensajes o todos los discursos pronunciados por él, y que él veía los que pronunciaban los labios humanos, las palabras más afectuosas y las que más afectaron son las que dijo Cristo en los capítulos, léalos, del Evangelio de Juan, capítulo 13 y 16. Y creo que si nosotros amáramos la formación de su palabra, no estaríamos tan bien sentados como estamos hoy ahí, sino pensando en sus palabras afectuosas de amor que ha tenido para con nosotros y para todos aquellos que necesitan restaurarse, reconciliarse con nuestro Redentor. Para esto se necesita una clase de hombres de una formación que viene del cielo y se hace acá en la tierra.
Y lo dejo como testimonio de Jesucristo. ¿Cómo le parece, iglesia, promesas y bendiciones? ¿Todavía necesita pensarlo si lo haces o no lo haces? ¿Todavía necesitas decir, es que deme tiempo? ¿Cuál tiempo? Maestro te dejó toda la palabra. El Redentor te dejó todo. El camino de la salvación te lo dejó todo. Por eso tus emociones son unos deberes. ¿Por qué? Porque si vemos la importancia de las emociones espirituales en los deberes que Dios ha establecido como expresiones del servicio, la oración. Y cuando tú oras y declaras con entendimiento y oras de las perfecciones de Dios, su majestad, su santidad, su bondad y su absoluta suficiencia y de su propio de su propio estado vacío e indigno, junto con tus necesidades y deseos. ¿Pero por qué? No para informar a Dios de estas cosas, pues Él ya las sabe. Antes de que lleguen a nuestra cabeza, Él ya sabe lo que vamos a pensar. Y no es seguro para cambiar tus propósitos. Y no es para persuadirte para poderte bendecir. No, declaramos estas cosas para conmover y afectar a través de lo que expresamos nuestros propios corazones, así preparándonos para recibir las bendiciones que pedimos. Cuando tú alabas y yo veo a todos ahí quietos, como que no, pero sí suena por ahí Lisandro Mesa y le suena por allá el del chiquiritiquiriquiri, o le suena violonimio, yo no sé cómo se llaman eso, ya me olvidaron. Entonces ahí sí le suena el pasito, ¿no? Pero párense a alabar. Famoso ahí aquí en la pantalla, y hubieran unos 50, yo me ponía que a brincar, ¿no? Yo por eso brinco aquí solo con mi esposa. Dirá alguno, usted que está loco. Sí, loco por Cristo. El deber de cantar alabanzas a Dios parece no tener otro propósito que el de animar y expresar emociones espirituales. Y solo hay una explicación que puedes dar para entender por qué Dios nos mandaría a expresarnos hacia Él en poesía, además de prosa, y cantando y además hablando. ¿Por qué? Porque la explicación es esta. Iglesia, póngame atención. Cuando la verdad divina se expresa en poesía y canto, tiene más tendencia a impactarnos y a conmover nuestras emociones. Por eso es que se mueve todo. Entonces, el otro domingo que empezamos, tenemos cena del Señor, no les acuerdo. El bautismo y la cena del Señor. Lo mismo se puede decir del bautismo y de la cena. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es tal que las cosas físicas y visibles nos influencian mucho. Por eso Dios dijo, toca que lo sigan haciendo. De aquí que Dios haya ordenado que no solamente oigamos el Evangelio por su palabra, sino que también la veamos exhibida delante de nuestros hijos, no, delante de nuestros ojos, en símbolos visibles para que nos afecte más. Los símbolos invisibles del Evangelio son el bautismo y la cena del Señor. La predicación. La predicación es un gran amor, de una razón por la cual Dios ha ordenado la predicación en la iglesia. ¿Y para qué ordenó Dios la predicación en la iglesia? Para imprimirte su palabra en tu corazón y para que las emociones sean una verdad divina. Pero no basta tener con buenos comentarios y hasta libros de teología. No. Estos pueden alumbrar tu entendimiento, pero no tienen el mismo poder que tiene la predicación para movilizar tu voluntad. Dios usa la energía de la palabra hablada para aplicar su verdad a tus corazones, a nuestros corazones de una manera más particular y viva. Y termino porque se me acabó el tiempo. ¿Qué lección en cuanto a la emoción pudo usted hoy aprender de todo esto hoy? Se lo va a ayudar a razonar, se lo va a ayudar a reflexionar, o se lo va a ayudar ¿a qué? A recordar. Aprendemos que es un gran error rechazar todas las emociones espirituales como falsas. Y este error puede surgir después de un avivamiento religioso. Ese muchacho del video sacó toda su emoción, debido a que las fuertes emociones
Veía ellos de algunos que estaban allí, se iban a desvanecer por completo con mucha rapidez, venían a mirar como los simpatizantes, no más. Entonces la gente comienza a despreciar todas las emociones espirituales como si el cristianismo no tuviera nada que ver con ellas. Entonces el otro extremo es el de tener a todas las fuertes emociones religiosas como señales de verdades de conversión, sin inquirir en cuanto a la naturaleza y la fuente de dichas emociones. Me explico. Si las personas se ven calurosas, como yo que me acabé de quitar la chaqueta, se llenan de un vocabulario espiritual, los demás concluyen que deben de ser cristianos piadosos. Pastor, no entendí. Tienes que tener una relación con el Espíritu. ¿Por qué? Porque si usted no me está entendiendo, Satanás está buscando a empujarte de un extremo al otro. Haga de cuenta como cuando se emborrachan en una fiesta y empiezan a jugar y al uno lo manda para allá y al otro para allá y cogen el borrachito y lo manda para allá. Pues así como el diablo con usted, como el borrachito. Cuando ve que tus emociones están de moda y te siembra la cizaña entre el trigo y entonces viene aquí y entonces empieza de pronto a bailar como en la alabanza, ¿no? Como que y saca un paso por ahí todo raro. O llega y ora todo raro. Todo raro. Entonces el diablo le está haciendo una mezcla. El diablo es el DJ, ¿es? DJ, ¿no? DJ. Entonces coge la mezcla con esas emociones falsas, con la obra del Espíritu de Dios, y de esta manera te engaña y arruina eternamente tu vida y lo confunde con los verdaderos creyentes y te corrompe el cristianismo. No obstante, cuando las malas consecuencias de estas emociones falsas se hacen aparentes, ¿qué hace el terrible este? Satanás cambia su estrategia. Es que definitivamente, fuera de que somos cotudos y copaperas, no nos damos cuenta cómo trabaja el terrible. Entonces él cambió su estrategia. Ahora, ¿qué busca contigo? Persuadirte como hombre o como mujer que todas las emociones espirituales son inválidas. Y entonces así trata de cerrar tu corazón a todo lo espiritual y de hacer que el cristianismo es un formalismo muerto. Oiga, allá uno no puede mirar a la chica que le gusta porque el pastor está encima, o yo no puedo picarle el ojo al chico, yo no puedo mirar a la esposa del otro que está tan simpática y me parece como buenísima, y porque es que eso allá como que, mejor dicho, él es el dueño. Venga, le cuento. La respuesta correcta no es ni la de rechazar todas las emociones, ni de aprobarlas todas, sino saber distinguir entre ellas. Debemos aprobar algunas, pero debemos rechazar otras. Debemos separar el trigo de la cizaña, el oro de las impurezas, lo precioso de lo que no vale. Entonces, que si tú tienes, perdóneme, le voy a quitar 5 minutos, ya voy a acabar. Si la formación verdadera tiene mucho que ver con tus emociones, debes valorar altamente aquello que produce en nosotros estas emociones. Por eso, tú debes desear el tipo de libro. Tienes que mirar cuál capítulo, cuál guía te da mejor a ti en el corazón por la vida que estás llevando emocional. Esta predicación, oiga, la tengo que oír. Gabriela está grabando, la va a poner en YouTube. Voy a oírla de nuevo porque me espeluqué aquí pensando en otras cosas. En la oración que estás manejando, en las canciones que estás oyendo. Uy, me gustó hoy esta. No, hace 8 días escuché una buenísima. Pues esto profundamente va a afectar tu corazón. No interprete mal lo anterior. ¿Por qué? Porque estas circunstancias a veces pueden despertar las emociones de personas débiles e ignorantes sin traer provecho alguno a sus almas. Esto se debe, y a que es posible, que estas situaciones existen por emociones que no son ni espirituales ni santas. Por eso tiene que haber,
una presentación clara y un entendimiento correcto de la verdad espiritual en nuestra predicación, en nuestras oraciones, en nuestro canto. Yo me gozaba hoy escuchando a los intercesores. Yo aplaudía, oraba en lengua, brincaba. Eso, de aquí para allá adentro hay unos cuartos. Yo gritaba allá y le decía al Señor, gracias. Que siempre sea así. Que más comúnmente te conmuevan tus emociones y mejores cada día, más y más y más. Eso traerá un avivamiento a nuestra iglesia, promesas y bendiciones. ¿Cuánto dice? Amén, amén. Y termino, mi amor, mis amores. Si la formación verdadera tiene mucho que ver con nuestras emociones, debemos valorar altamente aquello que produce en nosotros estas emociones. Debemos de desear todo, mis amados. No interpreten nada que se te lleve a una información y no a una formación, porque la formación verdadera tiene mucho que ver. Vuelvo y se lo repito para que se te grabe en tus emociones. Y tiene mucho de qué avergonzarte al ver que las realidades espirituales no afectan tu corazón. Dios nos ha dado emociones con el mismo propósito que todas nuestras otras facultades para que nos sirvan en aquello que es nuestro fin principal, nuestra relación con Él. Mi corazón se entristece de ver a cuántos viven en la tierra y vinieron a la tierra, y muchos serán de Ismael y otros de Isaac. Muchos serán de los que caminaron con Elías y con Eliseo, y muchos de los profetas de Baal. Muchos que caminaron con Moisés de esa generación, y muchos que se quedaron con Faraón. Mire, yo le digo con todo mi corazón, las cosas espirituales son cuando son insensibles, y eso le pasa a la mayoría de las personas. Y yo veo aquí por esta pantalla un amor que es frío. Veo deseos flojos. Veo su gratitud enana. Son capaces de sentarse a escuchar del infinito amor de Dios en Jesucristo y de la agocinante muerte de Cristo por los pecados de su sangre, y sabiendo que su sangre nos salva de los fuegos eternos del infierno, haciéndonos aptos para los gozos inexpresables del cielo, y seguir fríos sin respuesta y sin interés. Esto es terrible. ¿Acaso algo debe mover nuestras emociones si no esta verdad? ¿Es posible que exista algo más importante, más maravilloso, más revelante que esto? ¿Puede algún cristiano concebir la idea de que el glorioso evangelio de Jesucristo no despierte y te excite las emociones humanas? No te excite la carne, por favor. Te excite las emociones humanas. Dios planeó nuestra redención de tal manera que, con esto termino, ya terminé, tranquilos. Dios manifestó, planeó la redención de tal manera que revelara su verdad más grande de la forma más viva e impactante. Ay de mí como predicador, ay de mí como servidor, no hacerlo con el mismo impacto. La personalidad y la vida humana de Jesús revelaron la gloria y la belleza de Dios. ¿Usted qué es lo que tiene que revelar? La gloria y la belleza de Cristo por los pecadores, en la manera que más te está tocando, y también muestra la naturaleza odiosa de tus pecados en la manera más impactante, ya que ves el terrible efecto que tus pecados produjeron en Jesús cuando sufrió por ti y por mí. En la cruz también vemos la revelación más impresionante del odio que Dios tiene por el pecado, de su propia justicia, de ira para castigar, a pesar de que es su propio Hijo infinitamente hermoso, lo tomó en lugar de nuestro pecado. Dios lo aplastó hasta la muerte. Dios lo llevó hasta la cruz. Dios lo humilló en la tierra. ¿Cuán estricta pues debe ser la justicia de Dios? ¿Cuán
cuenta terrible será su santa ira. Muchos de nosotros, de los que estamos aquí hoy sentados, incluyéndome a mí, nos vamos a avergonzar de estas situaciones porque nos afectarán más y más. Por eso hoy, Señor, si hay aquí alguien que no ha recibido a Jesucristo en su corazón, hoy es el día. Repitan conmigo: Señor mío Jesucristo, yo te pido perdón por todos mis pecados que he cometido hasta el día de hoy. Hoy es el día de tener una emoción fuerte en mi corazón para recibirte como mi Redentor y mi Salvador. Lávame con tu sangre preciosa y por favor vuelve a escribir mi nombre en el libro de la vida y que nunca jamás sea borrado. Jesús de Nazaret, a partir de hoy eres el Rey de mi vida, el Rey de mi hogar, el Rey de mis hijos, de mis nietos, bisnietos, tataranietos. Todo esto lo digo con una emoción de un hombre que amo la formación del cielo acá en la tierra. Todo esto bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Denle el aplauso al Señor, denle la gloria. Mañana los espero en un devocional tremendo. Venga, que mañana hay más. Esto viene en avivamiento. Los dejo con la pastora y me despido. Bendiciones. Cuídense. Chao. Bye.